Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Yo quemo agua no seco, candela colorada. Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Yo quemo agua no seco, candela colorada. Con yo quemo agua no seco, candela colorada. Uy, dice más o menos así. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga. Si lucerito da seré, seré. Palo, guindian, pues esa güey. Se va con licencia, dice Tom Fumbe que cuenta, dice arriba en ganga, arriba en todo. Dice con licencia, dice de todo, tataí, tatata, ya, y dicen gay. Que se envían pungo, dicen cutar en todo un diamante de agüe. Ya va con licencia, dice todo, dice musenga. Dice va con licencia, dice inquisi, dice ganga. Dice va con licencia, dice de Nueve Uñas, dice en Cariajo. Dice va con licencia Mayanqueres, en Teyandoque, Nueve Saya. Dice va con licencia en Zambiampungo. Dice va con licencia Viento Malongo, una nueva Siete Saya. Va con licencia Munalongo, dice en Zambul, Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia Cabo Guerra Tetetetie. Dice va con licencia de Empungo en Pumba. Dice va con licencia de Lucambe. Va con licencia, dice carajo, dice de Luzueno Suano. Va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, Quilanga en Pungo. Dice va con licencia Marufinga Marihuanga. Va con licencia, dice todo Musilango. Va con licencia Incunia Lemba Naribe Sangan Fumbe. Dice va con licencia de lo propio, dice Guatariamba. Dice Lucero Madrugá. Dice va con licencia de los propios Sarabanda, Mamaquengue. Dice va con licencia, dice de lo propio, dice en Cariajo. Dice va con licencia todo un Fumbe, carajo. Dice los propios, dice Musanga. Dice los propios, dice Indimbo. Los Enfumbe, los Dimbamba, los Kisimbi, los Dinganga, los Quindindi, los Empungo en Pumba. Va con licencia Tata Luisa. Va con licencia, dice Miniampungo. Va con licencia Cuiní Mafinda. Va con licencia Cachanga, Carire, Soquinacue, Candiampembe, Zambunco. Dice va con licencia Tata Luisa. La Ensara con Machafio Surimambo, que es el melón. En este caso, estamos haciendo una ensara para quitar una letra de enfermedad, una persona que está afectada por los nervios, por problemas que le han hecho ciertos trabajos. Y es por eso que hacemos un trabajo, una ensara con el melón, para así, cuando trabajamos con Kiburé y la persona está muy alterada de los nervios por las cosas que le ha sucedido, porque le han estado haciendo ensaras o trabajo, entonces el gangulero trata de quitar todas esas malas acciones que tiene esa persona para poder entonces anivelar a un balance normal a esa persona, ya que no la dejan dormir los espíritus, ya que se siente muy alterada, ya que ve muchas visiones, y todo esto le trae a la persona que se altera de los nervios. Y es por eso que hacemos una ensara con un machafio surimambo, que es como se llama el melón en esta religión. La realidad que todos estos trabajos datan de cientos de años, y a pesar de que usted lo está viendo en la tranquilidad de su casa, son trabajos que no son enseñados a ninguna persona, pero nosotros estamos dando estas formas primitivas para que los ganguleros tengan una noción de lo que están haciendo. Las presentaciones alante de la enganga, las presentaciones alante de los engusos endundos, de los guardieros, juega, como decimos, una parte importante en las ensaras o trabajos que hace un gangulero. Un gangulero se conoce por las ensaras que puede realizar un tata, un padrino
tiene que tener conocimiento de muchos trabajos para poder en un momento determinado poder enseñar a sus ahijados. Lo que sucede o lo que está sucediendo es que estos padrinos no pueden explicar la religión porque muchos han robado trabajo y no tienen la explicación para ello y por lo tanto no pueden hacer una explicación correcta en base a lo que ellos están haciendo. Yo tengo otra oportunidad porque mi padrino siempre me dijo que explicara los trabajos que yo hago y por lo tanto puede ser explicado para conocimiento en Munanzo Congo y en este caso lo estamos dando en las redes sociales para que las personas ajenas a esta religión comprendan, sin entrar por supuesto en los secretos de esta religión, formas primitivas que van a hacer la parte importante de cualquier trabajo que hace un mayumbero o un gangulero, como es conocido. Los trabajos tienen que ser hechos de la forma más correcta y llevar consigo los conocimientos y lo que nosotros podemos poner en el melón o llamado, como decimos, machafio surimambo. El melón va a limpiar el encombo de la persona. Vamos a hacer diferentes pasos, vamos a enseñar formas primitivas y nos vamos a dar cuenta que en realidad Palo Mayombe es más extenso de lo que nosotros podemos pensar. Yo he hablado con religiosos que me han dicho que Palo Mayombe no tiene tantos trabajos. No, Palo Mayombe es tan extenso que usted no puede lograr hacer todos los trabajos que tiene. Por lo tanto, hemos podido aprender, no directamente, pero sí va a tener una idea positiva de lo que nosotros estamos haciendo para conocimiento de los mayumberos, para conocimiento de aquellos que están interesados en la religión del Palo Mayombe y quieren conocer un poco más sobre esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Cuando realizamos este tipo de trabajo, que lo pintamos con enfemba, con yeso o pintamos con carbón, vamos así a ahuyentar las malas acciones que ha tenido esta persona, sobre todo la representación del melón, que va a ser la representación de su cuerpo y a la vez de la cabeza de la persona, de la lucena. Y vamos a trabajar en base a eso, no solo para quitar las malas acciones o espíritus que ha tenido esta persona, sino también para quitar el arrastre de la mayumba o la brujería que le han estado haciendo. Y como es natural, todas estas cosas son bien complicadas y uno lo aprende siempre al lado del padrino. Pero como hoy en día no tenemos esa oportunidad, porque los grandes de esta religión muchos han dado ya su caída y se han ido, hoy nosotros presentamos modos de trabajo que existen en el Palo Mayombe. Ahora está rayando carbón para así quitar las malas acciones que ha tenido esta persona en base a un bilongo o una brujería o obras que le han estado haciendo. Este melón es presentado encima de la cabeza de la persona. Claro que no lo vamos a dar aquí porque la persona no quiere darse a conocer, pero vamos a dar cómo es que hacemos este modo de trabajo para así entender mucho más de lo que es Palo Mayombe, una religión que llega a Cuba a principios de 1565, 1665, y que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, que la podemos encontrar en Puerto Rico, la podemos encontrar en México, Venezuela, Colombia, Perú,
Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos encontrar estas formas primitivas. Más allá de los conocimientos que pueden tener otras personas, nos damos cuenta de que en realidad Palo Mayombe es bien primitivo a la vista de los creyentes, a la vista de las personas que no conocen sobre esta religión, pero se dan cuenta cómo es que trabaja en base a las patipembas o signos que son necesarios trabajar con ellos. Muchos religiosos, yo he escuchado decir de que ellos no necesitan hacer patipemba. Claro, como no la conocen, no la quieren hacer, no la pueden hacer, no tienen los conocimientos, a pesar de que yo he dado muchos programas de las patipembas o signos y muchas personas se han entendido mucho más de lo que ellos conocían. Yo, como todos los religiosos, trato de que entiendan con más claridad lo que puedo expresar para sus conocimientos. Pero la realidad es que Palo Mayombe siempre está, como decimos, en una intriga. Palo Mayombe siempre está complicado porque los mismos hermanos o panguiames religiosos de otros munanzos Congo transversan las formas primitivas de otros munanzos Congo, y esto es una competencia, a pesar de que es una sola religión, es una competencia entre esos munanzos Congo. Pero muchos de estos religiosos que quizás sepan o quizás no sepan nada, sobre todo más allá de lo que nosotros estamos presentando, porque estos trabajos son de mi munanzo Congo. Por lo tanto, expreso estas formas primitivas porque todos los munanzos Congo pueden aceptar lo que nosotros estamos presentando. Toda Nganga acepta los trabajos del Palo Mayombe, y esto le va a dar una idea de todas las cosas que usted puede realizar en una ceremonia del Palo Mayombe afrocubano. Como hemos dicho, no es Palo Mayombe puertorriqueño, ni es Palo Mayombe mexicano, ni es Palo Mayombe venezolano, ni Palo Mayombe ecuatoriano, ni ningún país tiene nada que ver con esta religión, nada más que los cubanos. Nosotros hemos expandido esta religión, pero que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, que tiene alrededor de unos 60 años. Y como es natural, los que nacimos en cuna religiosa conocemos más sobre esta religión que otras personas. Somos los cubanos los que hemos enseñado a otros países a trabajar esta religión. Por lo tanto, siempre escuchar una persona que sabe, una persona, un tataíta que habla sobre la religión y expresa formas primitivas para podernos dar cuenta lo que nosotros podemos realizar o lo que nosotros podemos hacer. Palo Mayombe encierra en sí gran conocimiento. Palo Mayombe es una religión que nos va a dar ese poder que necesitamos aquellos que la procesamos. Mamá Umbo, o Quiburé, o Madre Agua, como preguntamos nosotros, trabajamos con chamalongo, con conchas de mal. Nosotros no hacemos tapitas, le ponemos signos. Nosotros preguntamos con 4 conchas de mal, o 7 o 9, según como nos hayan enseñado. Presentamos maíz a Cubayende, hacemos ofrenda a Cubayende, y a la vez ponemos monedas a la enganga. Todas las engangas deben tener monedas de todos los países, porque nosotros lo que recibimos con las monedas en la enganga es que estamos pagando al espíritu, porque los espíritus se comportan como usted y como yo, como seres vivos. Ellos saben que están muertos, pero se comportan como si estuvieran vivos, y hay que pagar el trabajo que nosotros hacemos. Si nosotros ofrecemos un insuso, un gallo, nosotros lo tenemos que ofrecer.
y darlo. Si nosotros ofrecemos un meme, un chivo, nosotros lo tenemos que dar porque ese fue el tratado que hicimos con el espíritu. Pero muchos religiosos de hoy en día ofrecen a la enganga y no le pagan nada. Y eso va a traer arrastre con el tiempo y las malas acciones que usted recibe de las personas que usted recoge, acciones de trabajo o limpieza que usted hace, y la enganga entonces no le va a responder como es verdaderamente porque usted ofreció un ensuso, un gallo, y usted no se lo está dando. Muchas veces hemos sabido cómo es esta religión y hasta dónde podemos llegar con ella. Para los que han seguido por 9 años mis programas, sabe que nosotros hablamos del caracol de 9 sayas o 7 sayas que llamamos carió en su baré o fuá lempún. Es como se llama el caracol, que es la puerta abierta al cementerio que todo Munanzo Congo lo tiene que tener para que usted no tenga que estar buscando espíritu constantemente, porque si usted no tiene este caracol que se llama carió en su baré o fuá lempún, entonces usted su enganga, cuando usted trabaja y arrea los espíritus, pues simplemente se van a acabar. No es como creen las personas que cuando usted va al cementerio y busca tierra, están los montones de muertos ahí que usted lo tira en la enganga. No, no, eso es una idea falsa. Usted cuando trae tierra del cementerio, de Enfinda, usted lo que trae son las acciones de los espíritus, simplemente acciones. Cuando usted pone moneda, usted pone acciones de las personas o todas las personas que le han tocado, y eso lo recibe la enganga como poder para ella. Y muchas personas que están en esta religión desconocen la realidad de todas estas formas primitivas. Un gangulero no puede pensar que porque va al cementerio y busca tierra de 7 tumbas, va a estar los muertos por montones. Eso yo no sé quién ha inventado eso. Los espíritus usted lo coge con el nombre y con el caicoma, con el hueso. Si usted no tiene el nombre de ese espíritu no va a ir con usted. Y si usted no lleva un encangrimazango, una hoja de maíz para amarrarle, un pañuelo rojo y una empaca en Zara en el bolsillo, usted no va a poder recoger los espíritus. Los puede recoger con un paño rojo, lo puede recoger con encangrimazango, con hojas de maíz, amarrarlo por el nombre, apuntarle el nombre y traerlo a Munanzo Congo para jalarlo, para llamarlo. Y de esa forma podemos darle entonces menga al espíritu y materializar ese espíritu y cogerlo entonces como un inquisi de enganga y trabajar con él. Siempre cuando usted trae espíritu a la enganga, existen 4 espíritus principales que en vida eran religiosos, que lo entrega a la enganga padre, y estos espíritus son los que gobiernan a los otros espíritus que viven dentro de la enganga, porque si usted tiene una enganga y no la gobierna a esos espíritus, lo que sucede es que esos espíritus están en toda su casa molestando, haciendo lo que le da deseo a ellos. Y si usted tiene una mujer que es casado o tiene una hija, estos espíritus van a hacer el acto sexual con su señora o con su hija, y su señora va a tener o percibir gases en sus partes y eso va a ir perjudicándola. Si su enganga es una enganga cualquiera, es una enganga que no tiene los espíritus principales que tiene que tener los de Panfume, que es el guía principal de usted que trabajaba la religión. El gangulero se sucula su encompo, se pasa las velas para realizar un trabajo, para limpiar su encompo. El gangulero es una persona que es muy desconfiado y sobre todo los ganguleros en Tambatilanga de los del tiempo Congo atrás, esas personas no se dejaban ni retratar. Si ellos vieran esto hoy en día, yo creo que quedarían insultados
de que se retratan todas las cosas, de que se enseñan, pero como dicen, los tiempos van cambiando y es que hemos tenido que hacer todo esto para enseñar. Bueno, lo primero que mandó, los primeros que hicieron video, que después la gente lo empezaron a hacer, sobre todo yo también, fue cuando salieron videos de Palo Mayombe de Cuba. Y esto pues ha traído todas estas cosas que hoy usted puede aprender en las redes sociales si es un programa verdadero como es el del Tataí Tiraca, Induana Panguila, Guardo Sesti. En el mundo religioso existen muchas cosas. Usted puede realizar, hacerles bien, usted puede hacerles mal. Usted puede trabajar con Guatariamba, la justicia, y puede trabajar con Lucero o Quiburé o Mamá Umbo. Aquí vemos la empaca de Ensara. La empaca de Ensara, ya lo hemos dicho muchas veces en otros programas, que es la empaca que usted utiliza para ir a buscar el espíritu en fin del cementerio con Alombo, a Monte o a Calunga en Mal. De lo contrario, usted no puede llevar, porque muchos anguleros llevan la empaca Vititi Menso, la empaca que tiene el espejo. Y entonces usted al llevarse esa empaca, usted deja la enganga ciega. Y si en ese momento la arrean, se meten espíritus del enemigo y controlan su enganga. Y usted está alimentando a esos espíritus que son del enemigo, que le arreó a usted y usted tiene entonces esos problemas. Pero ya eso yo creo que muchas personas lo saben y saben que la empaca de Ensara no puede salir de la casa. La empaca de Ensara puede salir a la puerta de la casa, puede salir dentro del rango del munanzo, de ahí no puede salir. La empaca Vititi Menso se utiliza para limpieza, se utiliza para adivinaciones y, según los viejos anguleros, dice hasta el día que usted va a dar su caída y de la forma que usted lo va a dar. Claro que muchos religiosos pueden preguntar eso y otros no le va a interesar preguntarle a la Vititi Menso, a la empaca, cuándo va a morir o de qué forma lo va a hacer. Quiburé o Madre Agua, Mamá Umbo, cuando tenemos una tinaja de esta índole y la sabemos trabajar, esto trabaja como una enganga. Los verdaderos anguleros primero arrean con Quiburé para meter miedo a los espíritus del enemigo si éste no tiene Quiburé. Por lo tanto, después que arrea 2 o 3 días con Quiburé, los espíritus de Quiburé o Mamá Umbo, Madre Agua, como son conocidos en lo popular, son horrendos. Las matari, trabajamos las matari y hacemos signos de zarabanda. Hacemos todas estas formas de trabajo que nos pueden estar dando una idea de cómo podemos trabajar con las matari y cómo nosotros podemos tapar un trabajo con hojas de plátano. Y cuando nosotros trabajamos con las hojas de plátano o la cepa del plátano o la mata, estamos trabajando con Isasi Sasi 7 rayos. Lucancasi o Candiampembe juega una parte muy importante en la religión porque, como hemos dicho, hacemos buenos o malos trabajos dependiendo de las necesidades que tenga el gangulero. Aquí podemos ver un trabajo con un espejo. Esto pocas personas lo conocen, a pesar que yo he hablado del tema en algunas ocasiones. Trabajar con un espejo hay que tener más conocimiento porque se hacen trabajos malongos, se hacen trabajos malos. Y al trabajar con un espejo estamos llamando directamente a Lucancasi. De esta manera podemos decir que es bien peligroso y que muchos religiosos no se meten en eso. En Cuba, cuando los niños juegan con un espejo y alumbran la casa de los religiosos, se buscan un problema con ese religioso porque dice que le está transmitiendo
malas energías, malas corrientes, o está metiéndole al diablo, como decimos, a maniampungo o cachanga adentro de la casa. Por eso que trabajar con espejos es algo que pocas personas en esta religión conocen, pero yo doy a conocer formas primitivas para que se den cuenta de que esta religión es muy extensa y que hay que tener cuidado, porque cuando usted arrea con los espejos, usted puede arrear hasta su propia sombra y esto le puede ocasionar problemas. Siempre preguntamos con chamalongo, con conchas de mar, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. No hacemos chapita, le ponemos signito, el cuatro vientos y firmita que inventamos ahí, porque eso no lleva nada a eso. Eso se pregunta con conchas de mar, que son llamadas chamalongo, y hacemos preguntas, y muchas veces el gangulero se hace esta representación en 4 velas. Como decimos, el gangulero ya es un muerto vivo. Es como quieren decir, de que el gangulero ya está muerto, pero es un vivo. Así como quieren decirle en la religión. Yo soy un muerto vivo. Y esto lo decían los ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo. Todo esto unido a los conocimientos que usted puede tener es una gran ayuda a los religiosos. Cuando nosotros estamos en un munazo Congo que damos aguardiente o brindamos aguardiente a una persona, cruzamos la mano. De esa manera damos a las personas o brindamos o alcanzamos un embele, un machete. Siempre los ganguleros cruzan la mano, y eso es parte de estar dentro del Munazo Congo. Cuando el padrino te dice, alcánzame este machete, usted no se lo da así, usted lo cruza y se lo entrega en la mano. Yo creo que ustedes van a aprender mucho y siguen aprendiendo en base a todos estos conocimientos que nosotros podemos dar. Como hemos sabido, esta religión es bien complicada. Como dice el religioso, cuando yo vira cara, vira patina más. Esto significa que cuando te va a hacer una brujería, te la va a hacer a ti directamente. Como dice, cuando yo vira cara, vira patina más. Y entonces ya es un problema que usted tiene con un religioso. Cuando usted es un religioso que es un novato en la religión, usted quiere muchas veces estar en guerra con cualquiera. Eso es un problema. Las guerras son problemáticas porque quedan acciones, a pesar de que usted limpie el encombo de la persona, a pesar de que usted se limpie de la brujería que le puede estar haciendo otro gangulero, siempre quedan acciones que están en el aire que usted no las logra quitar. Por eso, tener una huanga, una guerra en la religión es bien peligroso. Claro que hoy en día se echan brujos, se echan muertos, se echan inquisimalongo, se hacen esto, te hacen lo otro, y tú no ves nada a nadie le pasa nada. Quiere decir que hay algo que está mal construido, mal hecho. Muchas veces la enganga de sus cimientos está mal construida, es un desastre, con palos de parque, palos de tendederas largos. Cuando los palos son muy largos, que quieren que la ganga sea grande y ponen palos largos, eso le dicen en ganga de tendedera, porque ahí también usted puede tender. Como decimos, como yo estaba hablando hoy con una persona que estoy hablando con ella, la que está cantando delante del programa, están los matagallos y los prendevelas, están los sabelotodos, los cabezaduras, los porfiados, están los que tú no puedes decirle nada porque ellos lo saben todo. Ellos no saben nada porque ellos no presentan nada, porque el que sabe presenta. Yo presento porque yo sé cuántas cosas yo he presentado, cuántas diapositivas, cuántos videos he presentado, cómo es que yo puedo llegar a enseñar a las personas sin ningún interés, solo para conocimiento y expansión de esta religión,
y recuperar lo perdido. Que las personas tengan, los religiosos tengan una puerta abierta a lo que ellos pueden. Usted sabe cuántas personas han retomado esta religión en base a este programa que nosotros estamos viendo, con casi 4 millones de visitas y 25.000 inscritos. Eso quiere decir que la gente está interesada en saber. El que lo vea o no lo vea, a mí me es indiferente. El que lo quiere ver, quiere hacer una pregunta, yo se la puedo contestar, yo se la contesto. Pero yo no estoy en eso, que si la ven o no lo ven, que si no. El que lo vea, que lo vea. Esto es algo que va a quedar para la historia. Esto es algo que va a ayudar a los religiosos, que va a engrandecer a esta religión y a los subcreyentes. Y eso es parte. ¿Quién ha hecho eso? Nadie lo ha hecho. ¿Quién hace que las personas se engrandezcan? Y una persona que habla de otros religiosos en bueno, eso no sucede. Siempre cada vez que hablan de un religioso, este es esto es lo otro, y es para quitarle el ahijado al otro. Pero si hay ahijado para todo el mundo. Si aquí no hay ni un por ciento de las personas del mundo que son creyentes que están dentro de esta religión. Pero yo no sé por qué quieren el ahijado aquel, porque el ahijado aquel tiene dinero y entonces le está pagando. No, tu ahijado, este padrino tuyo no sirve porque esto te lo hizo mal, te tiene que volver a rayar. Y el tipo se ha rayado 3 veces. Y dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? Ya la vez que usted está rayado, está rayado. Ahora, el problema está cuando ese padrino nuevo que usted tiene lo va a aceptar y por lo tanto le va a dar embele, porque le va a decir, bueno, yo te tengo que dar embele porque tú vas a tener hermanos religiosos aquí. Y ya tú eres tata, pero te van a dar de todas formas embele. Si no, no te van a aceptar en Munanzo Congo, porque entonces no te van a tener confianza porque tú no estás rayado en la enganga de los panguiames, de los hermanos, ni en la enganga del padrino. Todo esto es toda una complicación. Pero si usted está rayado, malo o bueno, está rayado. Usted no le dieron nombre, bueno, otro tata le tiene que darle el nombre para que usted pueda identificarse. Claro que eso lo tiene que pagar como si estuviera rayado, como si lo rayara, porque te va a dar nombre y tratado que tú te vas a poder identificar. Y entonces eso te va a costar, aunque no te rayen, te van a cambiar el nombre, pero vas a tener que pagarlo. Y mucha gente no quiere pagarlo porque o no lo tienen o porque ya están cansados de pagarle a la gente y todo ese tipo de cosas, sino quédate como tú estás. Los ganguleros hacen trabajo con mamacholas. Los trabajos con mamacholas tú puedes hacer buenos o malos trabajos, con una macongue, con una calabaza, en las diferentes presentaciones que estamos viendo aquí. La belleza folclórica afrocubana juega un papel importante en las manos mías, porque yo expongo esta religión tal como es, como yo la conocí y como yo sigo respetando a mi padrino, que ya fue en finda por salas años, pero yo sigo mencionándolo porque de él conocí yo todas las cosas. Y claro, que las conocí de mi abuela, de mi abuelo, y las conocí de otras personas, amistades mías, y fui a través de 56 años aprendiendo. ¿Usted ha visto alguna presentación de esa manera? Usted nada más lo ve aquí en el programa del Tataí Tiraca Induana Panguila, Guardo Sesti. Usted no la va a ver por ahí en ningún otro lado. Y claro, como es natural, eso le va a doler a otra gente. Y va a estar frustrado porque no lo pueden hacer. Pero si te estoy dando la noción y a lo otro lo tienes que poner tú. Aprende para que puedas mandar. Recuérdate que la lengua del mono enreda al mono mismo. Que muchas ramas no te dan sombra. Uno no aprende con muchas opiniones. Uno aprende con una sola opinión. ¿Cuál es el deber de un gangulero? Es aprender de su padrino. Pero si su padrino no le enseña porque su padrino no sabe, le dio a conocer, ya usted viendo estos programas, usted va a saber más que su padrino. Y ese es el problema. Muchos padrinos te rayan y te mandan a que vayas a ver los programas del Tataí Tiraca. Yo nunca había visto eso. Entonces, él lo raya, busca el dinero y yo soy el que estoy enseñando a las personas. Oye, ¿esto qué cosa es?
El padrino que raya a la persona es el que tiene que enseñarlo. Yo siempre le digo, ¿usted no tiene padrino? Pregúntale a su padrino. No, porque como yo alimento mi lucero. Bueno, pero te dieron un lucero sin enganga, eso no te funciona. ¿Y qué yo le hago? Oye, tiene que tener la enganga. No, porque a mí me dieron un lucero cuando me rayé. Bueno, te lo dieron mal. Porque primero te dan la enganga con el lucero, no te dan las cosas separadas. Es igual que te den una enganga sin un habitito inmenso. Es que te den una enganga y no te den un Iyakin Bungulá en 4 vientos. ¿Cuántas cosas, cuántas presentaciones, cuántas cosas hemos hablado en la religión? Que nos pasamos hablando y hablando. Ya yo estoy hasta a veces cansado de poder expresar formas primitivas para que las personas tengan una idea, para que los ganguleros no sean unos ganguleros de baratija, improvisados, sean unos ganguleros que tengan una base. ¿Qué es lo que se aprende primero? Se aprende el dialecto. ¿Usted quiere aprender la religión? Aprenda el dialecto. Usted habla ahí un poquitico, entonces usted aprende sus patipembas o aprende dialecto y las patipembas también, porque las patipembas son parte importante. Hay quien critica. Cuando el gangulero no se pinta con cascarilla, se pinta con enfemba, con yeso. Es con lo que se pinta el gangulero la cara para no dar a conocer su cara, ni a la enganga. Pero están los críticos. Los críticos nunca pueden faltar porque son personas que no pueden alcanzar este nivel religioso. Yo he llevado esta religión a otro nivel, a un nivel más alto, para que todas las personas puedan entender más esta religión. Si no, ¿de qué forma? Ahora usted tiene un lucero. Un lucero, yo trabajo con lucero, con un endundo, con los guardieros que están a los lados, porque yo tengo la enganga. Por eso es que yo puedo trabajar con los endundos. Pero si yo no tuviera la enganga, yo no puedo trabajar con lucero. Porque el lucero abre los caminos. El tata lo ayayi que hace la ensara o hace el trabajo. Eso ya estamos de acuerdo en eso. Eso yo lo he dicho muchas veces. Entonces, usted, lucero lo ayuda. Sí, lucero tiene una enganga, pero si lucero no tiene una enganga para trabajar, no le va a abrir los caminos a usted ni a nada que usted haga. Porque esto no es como el lenguaje del lucumí, con los guerreros, que es para abrir los caminos y para esto. No, esto es diferente. Esto tiene 121 caminos. En forma piramidal el lucero, no de cemento, como el lucumí. Y todas estas cosas suceden. Y nosotros lo hemos hablado, muchas veces hemos hablado muchas cosas. Entender sobre esta religión, muchachos, ojalá yo hubiese podido entender de esta manera que me lo estoy explicando yo a las personas. Yo si lo hacían y yo no lo cantaba, me jodía. Tan simple como eso. Enseñaban el trabajo y si tú no estabas atendiendo y si no te dejaban estar dentro del munanzo de los tatas, entonces tú eras tata, pero como tú eres un tata de eso cualquiera, pues entonces no te dejan entrar, siempre te eliminan y no, ahora no puede estar tata, nada más que estamos los mayores aquí, qué sé yo, y te van eliminando y usted no va a aprender nada. Usted ve la belleza folclórica que hay ahí, eso no tiene duda, eso no se puede hablar. No hay religioso que lo haya presentado de esta manera que lo presento yo, no existe todavía. Cuando exista uno es porque ha copiado. ¿Quién no conoce los trabajos del Tataí Tiraca en Duana Panguila? ¿Quién no lo conoce? Cuando usted ve esos programas, tú dices, este es del Tataí Tiraca. Yo no copio de nadie. Yo hago de los trabajos que aprendí. Yo no robo nada a nadie, porque yo tengo para dar. Yo no tengo que robar y decir que mi muerto me lo dijo. Tu muerto no te ha dicho nada de eso, todo eso es mentira, todo eso es un cuento. Los espíritus no tienen este alcance.
Y a lo mejor ni tú tampoco lo tienes porque no tienes, ni ves espíritu, ni sientes los espíritus, ni escuchas los espíritus, ni lo pasas. Así que eres un gangulero un poco complicado. Tienes que aprenderlo como aprenden los ganguleros, de la manera que se aprende, pero entonces vas a necesitar a veces escuchar o ver lo que tú estás haciendo. Cuando usted presenta un trabajo, usted tiene que ver el espíritu que entra y sale, de qué forma está trabajando, porque así usted también aprende. Y claro, si usted es un cabeza de gallo, usted es un porfiado, usted es un sábelo todo, usted cree que usted es el gangulero mejor, que lleva 60 años aquí la religión, a lo mejor tiene 45 años y lleva 20 de religioso y te cree que eres el mejor gangulero. Eso no existe. Si yo llevo 56 años y sigo aprendiendo, y hay quien lleva más que yo, y yo sigo aprendiendo, a diario, aprendo. Entonces aparecen estos que son hasta de otras personas de otros países. Yo no estoy criticando a otras personas de otros países. Si están en la religión, acójanse a las reglas congas del palo mayombe, afrocubano. No está inventando con la Santa Muerte. Y me preguntan a mí, ¿yo puedo ser gangulero si yo tengo pacto con la Santa Muerte? Oye, usted puede ser gangulero todas las veces que quiera. Usted lo que no puede unir son las religiones. Las religiones no se unen porque entonces son diferentes corrientes y eso va a traer complicaciones a usted o a su familia que viven con usted. A veces no le pasa nada a usted, pero le pasa a la familia que está viviendo con usted, porque usted está ligando las religiones, inventando, viendo cosas de Hollywood y poniéndolas ahí, y es una cosa increíble. No hay una visión tal como yo lo presento, porque esto es de muchos años, caballero. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Yo no trato de que ustedes aprendan lo que yo digo. Ustedes pueden hacer y las personas hacen lo que quieran. Aún yo explicándolo, ustedes no lo pueden hacer. Ustedes pueden captar muchas cosas. Ah, coño, mira lo que dice el tataíta. Ah, no, esto sí yo lo puedo hacer. Ah, no, sí. Ah, no, pero ¿por qué pinta así? Ah, no, pues raya los endundos y todo. Sí, sí, no, no. Él lo presenta de esta manera y de la otra y de la otra. Y entonces sale intriga porque han estado aprendiendo la religión como no es. Yo lo he dicho otras veces. Cubanos que han llegado aquí a estos países que en Cuba eran religiosos porque los rayaron y eran tata y todo, y que cantaban y hacían sus cosas, pero el padrino no le enseñaba nada. Los padrinos de antes, para que te enseñara, tú tienes que ser una eminencia. Si no, ellos no te enseñan. Un gangulero no le gusta enseñar a una persona que hay que repetirle muchas veces las cosas. Ah, usted tiene ahora esta facilidad de ver el programa y volverlo a ver, porque cuando yo no entiendo una cosa lo vuelvo a ver y lo veo 2 o 3 veces, porque ese es el tema que usted va a entender. Ah, no, porque ya yo lo vi. No, no, ya tú lo viste, no. Tú véalo de nuevo para que usted vea que es diferente a como usted lo va a percibir. Cuando usted está viendo este video, este programa, se ve en la tranquilidad de su casa. No está de que el niño está allí mortificando y la mujer gritando por el otro lado y usted peleando aquí y déjenme tranquilo. Y así no se ve el programa. El programa se ve mirando y atendiendo con una libreta y un lápiz y apuntando todo lo importante que usted cree de la religión. Porque esas enseñanzas que yo estoy dando no se las va a dar ningún libro. Esas enseñanzas no se las va a dar su padrino. Cuando usted aprenda de este programa, usted va a saber más que su padrino. Y cuando su padrino haga una firma que le mete un cuento ahí, usted va a decir, no, pero esa firma no es así, padrino. Un 4 vientos lleva dos bisongos y 2 ceros atravesados de esta manera. Esto no es, usted está haciendo un 4 vientos, pero usted está haciendo otra cosa aquí. Y así es como uno aprende. Esta religión se aprende mirando y escuchando en la práctica. Por eso es que estos programas son tan buenos, porque usted ve, no, porque son diapositivas, no, las diapositivas es la que te da que usted pueda ver con más tranquilidad lo que se está presentando. Ahora nosotros vemos aquí que hay un pincho de carnicero que lo lleva a la enganga de Sarabanda.
pero que nosotros podemos guindar según a la persona que nosotros estamos haciendo un trabajo, guindarle ese pincho de carnicero que lo usa la enganga de zarabanda. Y estas son cosas que usted puede estar aprendiendo, que usted va a estar en un momento determinado diciendo, coño, mira esto como es la cosa. No, pero yo no sabía que llevaban a un pincho de carnicero a guindar la res. Sí, lo lleva. Como lleva una guataca y como lleva una lima y como lleva una tijera. Todo eso lo lleva la enganga zarabanda. Como lleva un gun, un revólver. Como lleva bolas de hierro. Fíjate cuántas cosas le he dicho. Ah, ya tú la sabías. Bueno, me alegro que la sabías porque así ya no la tiene que tener. Pero todas esas cosas las lleva y su enganga tiene que ir fortificándose. Porque el padrino nunca te lo dice todo para que tú tengas que depender de él. Porque a la vez que te lo dice todo, ya te lo dijo todo. No. Póngale esto ahora. No, póngale esto. No, ahora busque dos pájaros. Sí, teteé. Y busque un pájaro negro. Un totí. Sí, póngaselo ahí a la enganga. Sí. Y te van diciendo. Y al cabo de los años usted tiene una buena enganga, pero porque se la fue fabricando su padrino poco a poco. Ahora quieren tener una enganga. Cuando usted ha visto que una enganga de hoy para mañana es una enganga buena? Las engangas van teniendo sus corrientes que la transmite a través de los años, la fuerza y el poder, para entonces la enganga vaya siendo más fuerte. Que si está construida mejor, pues esa enganga va a estar fuerte más rápido, porque esas engangas funcionan de esta manera. Ya lo hemos dicho, en movimiento circular, primero a la izquierda, que es para cuidar el corazón del dueño del tata o de la yayi, y a la derecha porque recoge todas las malas acciones o arreos o espíritus que existen en Munanzo Congo, lo recoge la enganga por medio de las corrientes, por medio del Iyakin Bungulá, el cuatro vientos que está guindado. Que el cuatro vientos nada más lo pueden tener los hombres, porque las yayis no pueden tener cuatro vientos, ni pueden pasar por abajo de él. Lucancasi, o Meniampungo, o Carire, o Soquinacue, o Cuandiampembe en Zambuco, o Tata Longüiza, siempre está en muchos trabajos que realiza un gangulero. Un gangulero hace sus trabajos callado, un gangulero no molesta la enganga por gusto, un gangulero tiene su enganga tapada para que esta enganga mantenga las corrientes tranquilas, porque muchas de estas engangas a veces no te dejan dormir y tú eres el dueño de ellas y te mantienen alterado. Entonces las engangas se tapan para que estén tranquilas, para que mantengan sus corrientes, y a la hora de usted trabajar con ellas, usted la destapa y cuando usted termina las vuelve a tapar. Pero hoy en día las engangas son como ve fulano para que la vea, oye, ven, sí, claro, para que vea mi ganga, oye, ve. Y entonces están enseñando ahí una ganga, como decimos los cubanos, de pacotilla. Una ganga que los palos son de parque. Decimos palo de parque porque le ponen cualquier palo. No lleva los palos que tiene. Bueno, yo tengo una enganga, yo voy a tratar de que aquí cuando vaya a Cuba, o yo voy a reunir y voy a ir a Cuba y voy a traer una carga de palos para ponerse a la mi enganga. No, te construye la enganga ahí con cualquier palo, el palo que aparezca. Hay una persona que me llama que dice que los palos se le están pudriendo. No, mis palos se están pudriendo, tata. Oye, es porque no son los palos verdaderos. Porque si son los palos verdaderos, no se pudren. Eso dura para toda la vida. Pero eso es lo que está sucediendo. Y claro, usted va a aprender. Usted va a seguir aprendiendo. Cuando trabajamos con un dilongo, un plato. Cuando tenemos que leer, hacer adivinaciones con el dilongo, el plato, pasárselo a la persona y ahumarlo con la vela, para entonces tú sabes qué sucede. Cuando presentamos Lucancasia, Candiampembe,
Randokin, como es conocido, el Ufuama, siempre son formas de trabajo que existen. Cómo trabaja la empaca en Sara, cómo trabaja la Vititi Menso. No tienen empaca en Sara, no tienen nada, han arreglado la empaca Vititi un poco porque la han visto como la mía y entonces la han tratado de arreglar un poco, pero así todo le echan cera de esa de vela y no, una cosa horrible. ¿Y cómo usted va a aprender si usted no ve? ¿Por qué que los anguleros van a otros munanzos Congo para captar y para ver cosas que no tienes tú? Y robar a ese gangulero. Por eso muchos ganguleros no les gusta que no vaya otras personas a su munanzo Congo ni nada de eso. Y cuando no le dice al guanganquizo, siempre ponte adelante la enganga y eso, no la deje ver mucho. Porque entonces captan y miran, porque son ladinos para robar y para decir mentiras. Eso sí tienen el uno, la verdad. Hace falta que me enseñen a decir un poco mentira a cualquiera de ustedes. De los que dicen mentiras, como es natural, no se ofendan. Estoy hablando de los que dicen mentiras. Ya sabemos que hay ganguleros de gran prestigio y que mantienen esta religión tal como es y que deben seguir siendo como es el palo mayombe afrocubano. Pero todo otro religioso es un cuento, una enganga que le falta palo, un candango de 7 rayos en una maceta, una ganga en un caldero de guerrero. Pues es un desastre. Y el que yo llevo 9 años en esto, explicándole a las personas y hablándole y explicando las formas primitivas, y el otro fajado conmigo y el otro envidioso y el otro hablador de más, que lo que se pone a hablar bobería ahí, a decir cosas, que si el fuego, que si el agua, que si, que si el viento, ni que esto fuera cosa de bruja ni nada de eso. No podemos confundir. Palo mayombe tiene sus leyes. Por eso es que sabemos cuando el gangulero es un mentiroso y un cuentista, sabemos porque está incumpliendo las reglas de esta religión. Todo esto está escrito. Esto no hay que ser adivino, nada más hay que aprenderlo. Usted lo aprende como es. Si usted trabaja con quimbanza, con hierba pata de gallina, usted trabaja con quimbanza, hierba pata de gallina. Que usted trabaja con encangre y mazango con hoja de maíz, usted trabaja con hoja de maíz, usted hace un mazango de guerra y lo quema, eso usted lo tiene que hacer, usted no tiene que quemarlo y después meterlo en tierra y después enterrarlo, y no, esa es la forma de trabajar. El mazango se quema, se pone arriba la enganga, o se pone en una jícara, en un lutete, o se pone en un candango, cazuela de barro delante de la enganga, porque ese es su enemigo. Eso usted no lo va a poder enterrar, ese lo va a tener que tener siempre a la mano para poder trabajar con él. Es igual que le digan que la matari de la enganga está en el fondo canasta. Eso no puede pasar. La matari es la matari es el corazón de la ganga. Y si es una matari verdadera, tiene que estar arriba de la enganga. No puede estar, no, que yo la metía en el fondo. No, que eso, ¿el fondo de qué? Y todo esto sucede. Cómo construyen una enganga y es un desastre. Y yo, claro, y el que está escuchando esto y ha llevado todo ese desastre, pues se siente ofendido. Y nada, pero es que no puede hacer nada. Cuando usted ve este programa en la tranquilidad de su casa, usted escuchando solo lo que yo estoy hablando, cuando usted termina de ver este programa, usted no tiene ni para decir una frase, porque queda totalmente limpio de todas esas acciones que han pasado por arriba de usted que yo le he estado dando. Ay, dicen carajo, dicen buenas noches. Dicen buenas noches, dice pastor, dicen criollo. Dice agüe son agüe. Dice ya femba, dicen toto, dicen cheche bacheche. Dice que ya dicen como dicen
Dice, ya va, dicen boa, dice lo propio, dicen fumbe. Dice que ya va que en boa, dice cariajo, dice con todo en fumbe que cuenta, dicen ganga. Dice con lo propio, dicen musanga. Dice con lo propio, dicen en dimbo. Dice con todo, dicen fumbe. Con todo dimbamba. Dice con todo kisimbi. Con todo dinganga. Dice carajo, los propios dindingui. Dice los propios en pumba. Y un boa dice cariajo, dice con todo, dicen fumbe que cuenta, dicen cheche, dice bacheche, dice arriba en ganga. Yo hablo con todos los espíritus. Yo no eso que solo son los espíritus, los enfumbe, y los enfumbe para aquí, y los enfumbe para allá, y dónde dejaste los musangas, y dónde dejaste los indimbos, y dónde dejaste los dimbamba o los kisimbi, dónde tú dejaste todos esos espíritus, se te perdieron, no te los entregaron, o no sabía que existían. Y entonces todo este es el problema que tenemos hoy en día en esta religión. ¿Qué queremos nosotros poder expresar a todo esta forma primitiva, entendible, para que todos puedan ser buenos religiosos? Usted quiere cobrar, cobre, pero hágalo bien. Yo no me puedo meter en lo que cobra nadie. Yo pagué todo lo que me han dado a mí. No se crean que a mí me lo regalaron. A mí nada me han regalado aquí. Ni la risa regalan aquí en la religión. Y para caer bien siendo blanco a los religiosos que son negros no es fácil. Y eso es un problema en la religión en Cuba. Hoy en día no se ve mucho ese problema. Pero cuando yo me rayé, sí, siempre, como decía, los blanquitos no le enseñaban mucho. Pero como yo tengo, gracias a lo que existe y gracias a lo que me dio Dios en Zambi, pues yo, como dice, yo nací con esto, solo lo desarrollé. Cada cual nace con su estrella. Hay quien es cantante, hay quien toca la guitarra, hay quien toca el violín, hay quien toca el piano, y todo en la vida, todos tenemos algo que hacemos muy bien. Y eso tenemos que explotarlo. Todo lo que usted haga bien, usted tiene que... Ahora nosotros hacemos un baño de despojo. Claro que hacemos un baño de despojo delante de la enganga. ¿Quién fue el que enseñó a pintar arriba del agua, del lango? Fui yo. Ahora lo están haciendo, que están diciendo que sus espíritus se lo dijo. Todo eso es mentira. Yo fui el que saqué todo eso. La persona que ha sacado más de la religión he sido yo. No hay otro. Y si hay otro, que lo demuestre. Hay cuentistas, tú sabes, de que cómetelo, dale, cómetelo, dale, todo lo inquise y cómanselo. Hay quien manda a legiones de espíritus. Fíjate si están medio locos ya. Esta religión ha traído muchos locos. En Cuba hay muchos locos también de la religión esta, pero aquí fuera de Cuba ha sido una cosa horrible. ¿Por qué está el padrino? Porque el padrino no te deja accesar. Porque cuando usted está en la religión empieza a soñar cosas y empieza a ver cosas que usted nunca había visto, y entonces usted cree que a lo mejor todo lo que usted ve o todo lo que le dicen o todo lo que usted escucha es correcto. No, por eso está el padrino. Padrino, yo soñé esto y esto. ¿Tiene algo que ver? No, chicos, esto simplemente es un sueño. No, esto es una premonición. Tú tienes que atender este sueño porque ellos te están anunciando esto y esto y esto. Y entonces usted dice, bueno, yo tengo un guía, pero se lo cuenta un padrino improvisado esto y te dice, no, te tiene ahora que despojar, muchachos, te están echando brujería, te están comiendo. Oye, la brujería, si te están echando brujería, ¿te ha pasado algo? La brujería no hace nada, esta brujería hoy en día no hace nada. Sí, que hay quien hace, sí, bueno, que hay quien hace. Que hay buenos religiosos, sí, sabemos que hay buenos religiosos. Que hay buenos mayumberos, sí, hay buenos mayumberos. Y buenas yayes, sí, hay buenas yayes. Las yayes también están explotando también. Las yayes no te creas que están fuera de este libreto. De que yo sí hablo para todo el mundo. Yo no tengo, como dice, pelo en la lengua. Yo hablo para todo el mundo. Porque yo hablo la verdad. Y cuando la verdad llega, la mentira tiembla. Eso ustedes lo saben, porque ustedes lo saben que yo lo digo así.
Cuando la mentira me escucha, tiembla agazapado. Es lo que hace la mentira. Y aprender y después criticar. Y está aprendiendo de mí y me está criticando. ¿Qué clase de ganguleros son estos? ¿De dónde han salido estas personas? Tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué tipo de religiosos son estos? ¿De dónde han salido estas personas que en vez de escuchar a un tataíta que está hablando verdad para tú aprender y expandir tu conocimiento, te critican, pero si tú pintas esto, si tú pintas lo otro? Oye, ¿qué te interesa a ti? Usted aprenda, haga lo que usted crea. Usted aprende y hace lo que usted crea. Ahora si te dicen, barre con una escoba de palma, que es como tú tienes que barrer cuando tú terminas un trabajo de hacerlo, tienes que barrer con una escoba de palma. Usted no puede barrer con la escoba de tu casa porque usted está metiendo todas esas corrientes para dentro de su casa. Entonces está la escoba de palmiche, que es para limpiar los trabajos que usted está haciendo. Todo lo que nosotros hacemos en la religión con las manos, al terminar tenemos que desbaratarlo con los pies. Nosotros no podemos dejar signos hechos en la pared de adorno, porque me ven que yo hago estas cosas y entonces todos estos signos y ellos lo dejan en la pared de adorno. Ellos están adornando su cuartico, su monanzo. Ellos lo están arreglando ahí a su forma y manera. No se dejan las patipembas porque están recibiendo las acciones de los espíritus. Entonces los espíritus están en un limbo y lo que están es molestando a todo el mundo en la casa. No es eso de que usted ve, porque usted ve las patipembas que yo pinto en la pared, entonces usted las deja ahí, toda la patipemba, cada vez que viene algo, todas las patipembas ahí, porque le gustó, le gustan. Hay mucha gente que las hace. Yo tengo infinidad de personas que yo veo que las hacen. Muchacho, ¿cómo no le va a gustar? ¿Cómo no le va a gustar a una persona que está exponiendo? Pero no dicen. Dicen, no, chico, esto yo lo aprendí de tataíta. Sí, claro. Porque es mejor decir que lo aprendiste de alguien que no que lo aprendiste de nada. ¿Lo aprendiste de qué? De tus espíritus. Cuando lo vea, cualquier persona que vea eso en la pared dice, eso es Tataí Tiraca. Sí, Tataí Tiraca, Induana Panguila. Sí, este es de Tataí Tiraca, Batalla Mundo. Para el que no sabe que es Indiana Panguila, ¿sabes? Y entonces tú dices, bueno, ¿esto qué cosa es? Estamos aprendiendo, estamos robando, ¿qué estamos haciendo? Perturbando esta religión, llevándola a un extremo de falsedad, de mentira, de cuento, de la que las personas están hablando ahí bobería todo el tiempo, todo el mundo salam aleikum y salam aleikum y salam, ¿qué salam aleikum de qué? Lo que tienes que aprender. A mí me estaban diciendo que entra a un foro ahí que nada más que lo hacen es saludarse, salam aleikum y hablar bobería ahí. Ah, bueno, que habrá foros que sean buenos. Bueno, no lo dudo. Yo no estoy en ninguno. A mí me mandan a mí invitaciones y yo no acepto ninguna invitación de esa. Yo no tengo que tener foros ninguno. Más foro que este que yo tengo aquí. Que esto lleva trabajo. Aquí vemos una pieza que hacían los religiosos en Tambatilanga que enterraban a su enemigo. Es una pieza peligrosa. Por eso no damos muchos conocimientos de ella, porque es una pieza bien peligrosa que se hacía en contra de los enemigos que eran tatas y que eran brujeros de verdad. Lo enterraban por en medio de la manigua del monte y enterraban ahí a su enemigo. Lo enterraban con una soga, no es una soga cualquiera, una soga de cáscara de las plantas que la hacían. Vemos cómo son los mazangos de guerra, cómo son los muñecos brujos. Los muñecos brujos tienen su jerarquía. Hacen un muñeco brujo cualquiera y hay un muñeco de jerarquía que tiene un arco, que tiene flecha, que tiene garabato en la mano, que es diferente. Aprendemos.
Rayo dice Parta, dice la criyumba de lo yo. Dice abre cuto, dice todo un fumbe carajo. Dice que en Bonda dicen tataíta, dice iraca. Dice agüe, dicen son agüe carajo. A mí me gusta esta religión porque esta religión, a pesar de que yo llevo muchos años en ella, es una religión que usted hace con cualquier cosa, hace un trabajo. Un poco de tierra, un muñeco, unos palos, un poco de azogue, una cinta de color, una cajita de muerto. Usted puede defenderse y ese trabajo no le va a costar más de 30, 40 dólares o pesos de lo que usted vive allí en su país. No hay que estar tanto que hay que ahora hay que hacerle boca, hay que hacerle boca, esto, que lo otro, que le puede que cuida, que le puede esto. Bueno, está bien para las personas que son de otros rangos religiosos, que están en Ifá, que son santeros, está bien, pero no. Aquí la religión del Palo Mayombe es diferente. Usted puede creer en lo que le da la gana a usted. Usted puede ser religioso y creer en todos los santos, y creer en todo, ir a la iglesia y arrodillarte, hacer lo que te da la gana. Ahora, cuando usted llega a esto, ya es otra cosa. Usted tiene que, como ya le he dicho, usted tiene que aprender el dialecto, que eso es parte importante. Usted tiene que aprender las patipembas. Usted tiene que aprender a limpiar, a limpiar una persona, a sucular su encombo. Usted tiene que aprender obras. Usted tiene que aprender trabajo. Usted tiene que aprender cambio de vida, rompimiento y muchas cosas más. Usted va aprendiendo. No lo quiere aprender todo porque todo no lo puedes aprender. El cangulero se muere sin aprenderlo todo. Cuando usted sepa ese tema de que los ganguleros se mueren sin saberlo todo, no se apure, apréndalo bien, escuche, no sea un porfiado, no sea un cabeza dura, no sea un prende vela, ni un matagallo, ni un echa humo, sea un gangulero verdadero. Porque cada vez que usted haga un trabajo tiene que matar un gallo. ¿Quién le ha dicho eso a ustedes? Me han dicho a mí ganguleros, no, deja de lo que va año, yo le he dado 46 gallos, me enganga. Digo, bueno, pero ¿esto qué cosa es? Si la ganga come cada 6 meses, cada un año, y muchas engangas le dan cada 3 años a comer. Porque si usted mantiene ese espíritu lleno, ese espíritu no hace nada. No le tienes que prometer nada, si cada vez que tú haces un trabajo le das. Él dice, qué cosa, me voy a quedar aquí tranquilo. Con esta llenura que tengo yo, me voy a quedar aquí tranquilo, a dormir. Es más, que me voy a tirar en la cama del padrino ahí. Y se tiran ahí en tu cama. Pero si tú estás sobrealimentando a la persona, es igual que una madre que sobrealimenta a su hijo, lo vuelve un gordo. Lo vuelve un gordito. Y esto es lo mismo. Se achantan los espíritus, no hacen nada. No sé cómo usted va a aprender. ¿Cuántas cosas aprende? Ya para que ustedes sean ahorita como yo. Si usted no aprende aquí, no aprende en ningún lado. Porque mejor, y yo le he dicho a ustedes, usted no entendió, usted cree que lo aprendió, usted lo escucha de nuevo. ¿Por qué lo ve de nuevo? Porque por segunda vez usted cae en otros puntos que usted no se dio cuenta. Porque en ese momento le habló la mujer de usted, o porque su hijo estaba mortificando, o porque usted está peleando y entonces no está atendiendo a lo que yo estoy hablando. Escuche, aprenda. ¿Cómo es que uno puede mandar? Es aprendiendo. Uno si no aprende no puede mandar a nadie. Aquí vemos el Tata Andrés de Cuba, un ahijado mío que tiene como 40 años conmigo de religioso. Aquí vemos cómo el humo representa una ñoca. Aquí la vemos. Ahí, fácil. Y todas esas cosas que se ven en el humo y se ven en la candela, en la polla. Todas estas cosas uno lo aprende.
las engangas, las presentaciones. Te pasas todo el tiempo hablando cuando estás viendo un programa. Usted está viendo un programa, está atendiendo lo que está diciendo el tataíta. ¿Por qué tiene que atender? Con una libreta y apuntando, porque eso le va a servir en la vida como religioso, porque a veces yo estoy diciendo algo y usted lo está interpretando de otra manera. Se lo mira por segunda vez, tú dices, no, cuando tenga chance me lo voy a echar de nuevo, lo voy a ver de nuevo. Y lo ves y te das cuenta y apuntas. Porque los apuntes son parte importante. Aquí vemos el Tata Lamba de España. Es un buen hijado mío, un padrino en que usted puede confiar. Este le puede arreglar su fundamento de enganga, le puede dar su resguardo, le puede hacer muchas cosas, sus macutos y todo. Este es un buen religioso, de respeto y un hombre de familia. Así que así sucede. Aprenda para que después usted mande. Sea un buen gangulero. Escuche. No sea porfiado ni cabeza dura, ni un sábelo todo, ni un cabeza de gallo, ni un prende vela, ni un echa humo. Aprenda. Ni un gangulero que sea un salamaleco. Aquí vemos el Tata Irving de Cuba. En mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Yo quemo agua no seco, candela colorada. Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla. Yo quemo agua no seco, candela colorada. Congo yo quemo agua no seco, candela colorada. Ah, güey. Cuenta Congo, Congo macana, macana, Congo, cuenta dile. Cuenta Congo, Congo macana, macana, Congo, ganga dile.